Según reporta The Washington Post, en efecto, podría ser próximamente el final de Hamás, pero también podría ser el final de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel. Según este análisis de The Washington Post, como les digo, el retorno de Netanyahu al poder y el ascenso a Hamás los ha metido en diferentes desafíos. Hay que recordar que Netanyahu fue ministro en el 2009. En aquel momento le tocó enfrentarse precisamente al ascenso de Hamás, este grupo islamista militante en el poder de Gaza desde el 2006. Ha habido una coexistencia entre Hamás y Netanyahu que ha sido claramente incómoda. A pesar de las promesas mutuas, por un lado Netanyahu de destruir a Hamás y Hamás de destruir a Israel, a pesar de todas esas amenazas, se desarrolló una coexistencia incómoda a lo largo de 10 años, con ambos lados encontrando una utilidad en el otro para sus propios fines. La narrativa de Netanyahu les ayudaba a los de Hamás para justificar sus acciones violentas, es decir, miren, vean lo que dice Netanyahu, vean cómo acciona, vean cómo piensa, y eso les daba más credibilidad dentro de Gaza. Pero por otro lado, a Netanyahu le venía muy bien este grupo radical porque con esto también justificaba sus acciones en contra de Palestina y justificaba sus acciones duras contra la población civil incluso. Tanto Hamás como Netanyahu se enfrentan a desafíos significativos a su permanencia en el poder. Por un lado, los líderes de Hamás están siendo atacados por el ejército israelí, mientras Netanyahu se enfrenta a la ira pública sin precedentes y demandas de su dimisión. Mucha gente lo quiere fuera y es cada vez más el porcentaje que está en desacuerdo del manejo que ha tenido Netanyahu en este conflicto, aparte de la presión internacional donde cada vez hay más protestas en contra de las acciones que está tomando Israel sobre Gaza. Por otro lado, también este artículo de The Washington Post habla sobre la respuesta. ¿Qué sucede? Que Hamás dirige un ataque en octubre, el 7 de octubre, que habría eliminado a familias enteras que fueron detrás de, sin importar si eran niños, si eran niñas, si eran familias, se lanzaron y ahí fallecen 1,200 israelíes, pero también hay una enorme cantidad de rehenes. A partir de ese momento se sabe que 150 habrían sido rehenes, después se supo que eran 200, después que eran 240, el punto es que eran rehenes que fueron tomados ese mismo día. La reacción de Israel fue durísima, sobre todo que muchos civiles fallecieron. Las cifras, algunos dicen que llegan a 11,000, otros que llegan a 14,000 personas. Son cifras que con el tiempo se tendrán que ir confirmando. De momento la única información que hay son las autoridades de salud de Gaza, que son parte de Hamás y que por eso pues también muchos cuestionan su credibilidad de las cifras de los muertos dentro de Gaza. Y hay que recordar, según el artículo de The Washington Post, que la estrategia de Netanyahu al regresar al poder es que mantuvo en gran medida el status quo, permitiendo a Hamás gobernar en Gaza, mientras la autoridad palestina gobernaba Cisjordania. O sea, autoridad palestina en Cisjordania y Hamás estaba gobernando Gaza. Esa estrategia debilita la capacidad de los palestinos para unirse en contra de la ocupación israelí. Así tienes dos grupos que piensan diferente, uno de un lado, otro del otro lado, y pues no hay esa unión. Esa estrategia pues también trajo terribles consecuencias. Las concesiones tácticas también fueron importantes en este comunicado, en este artículo, en este informe que hace The Washington Post, donde dice los sucesivos gabinetes de Netanyahu hicieron concesiones que aliviaron la presión sobre Hamás, como la liberación de prisioneros y la transferencia de dinero desde Qatar. Todo eso ayudó a Hamás y era parte, digamos, de este intento de coexistir entre Hamás y el mismo gobierno de Netanyahu. El impacto también en el conflicto palestino-israelí, la situación permitió que Netanyahu, este conflicto entre Palestina e israelí, que Israel desde hace tiempo que se tiene, pues hizo que todo este tema, todas estas discusiones con Hamás pudieran enfocarse más que todo en la narrativa de Hamás y no en pues lo que quieren los civiles de Palestina. Sí, él se enfocó en otras situaciones, por ejemplo el desarrollo económico de Israel. También otro de los efectos de la estrategia Netanyahu a largo plazo es que se volvió más volátil la situación. El futuro para Hamás es incierto, pero también para Netanyahu.
lo que cree este artículo, y la verdad es que lo veo muy probable, es que posiblemente estemos ante el final de Hamás y ante el final de la carrera política de Benjamín Netanyahu también. Así como surgen casi al mismo tiempo, tal vez también el fin sea muy similar de ambos. El apoyo de la gente, de los ciudadanos de Israel a Netanyahu está en los mínimos históricos. Y por otro lado, muchas regiones del mundo, sobre todo el mundo árabe, pero en muchas regiones, han empezado a surgir apoyos para este grupo de Hamás, pero han sido apoyos sobre todo por el tema palestino, no tanto por su tipo de acciones. Ahora sí, que podríamos ver el fin de Hamás, pero sí podría ser que se ponga en discusión el tema palestino, o sea, el que tengan un derecho a un Estado. Y múltiples gobernantes del mundo, ahí está en la misma España, e incluso el mismo Joe Biden en Estados Unidos ha dicho: se tiene que hablar, se tiene que discutir del tema Palestina, se tiene que abrir a dialogar de este tema, cosa que eso no quería Israel, que no quería Benjamín Netanyahu. Muy probable es que va a haber cambios de liderazgo dentro de Gaza y que ya no veremos actuar al grupo de Hamás. Ahora recuerden que hay otros 7 grupos más radicales dentro de Gaza y que pudieran intentar tomar el poder uno de estos grupos. Así que pues bueno, hay que estar muy atentos a lo que está pasando. Mientras tanto, pues se me hizo muy interesante platicarles de este posible fin, que la verdad es que sí se ve muy cerca. ¿Es eso o que escale el conflicto mucho más, verdad? Porque esto también pudiera tener raíces desde Irán. Eso también es un tema que pues preocupa. Si esto escala, por ejemplo, hacia los yemeníes, ¿no?, que han estado pues golpeando desde esta zona hacia los intereses de Israel y de Estados Unidos, pero también hay que recordar que Irán ha estado movilizando hacia Siria y hacia Irak a grupos rebeldes patrocinados por ellos para que ataquen. Ya son cerca de 70 ataques a bases de Estados Unidos que obviamente han tenido su respuesta y que pues también es otro de los desafíos importantes. Y no olvidemos el Líbano con Hezbollah, ¿verdad? Que también Hezbollah, grupo radical patrocinado, por cierto, por Irán. O sea, la situación, pues digo, algo o bastante compleja, pero lo que sí creo que se ve de cerca es el fin de Hamás, el fin de Netanyahu por otro lado también. Irak lo sabe, pero Irak pues lo que no quiere es que afecten a Hezbollah, el grupo que tiene en el Líbano, porque es un grupo más entrenado, con más armas, que lleva más tiempo conociéndole. Jamás fue nada más una herramienta para generar inestabilidad. Ahora, sí han dicho ya algunos de los líderes de Hamás que ellos piensan que el conflicto en Gaza se extienda. Ellos quieren o apuestan, o sea, la apuesta del grupo de Hamás es la guerra permanente en esa región. O sea, ellos no quieren una guerra que se termine. Ahora, ha sido tan contundente el ataque por parte de Israel que se ve muy difícil que puedan sostener un conflicto a largo plazo. Pero bueno, eso ya lo dirá el tiempo. Ahí está el reporte. Muchas gracias por acompañarme este rato. Vámonos a otro reporte, a otra información también importante en unos momentos más.